Esta mañana, bueno, primero ya David me presentó, mi nombre es Gonzalo, y lo que quisiera compartir un poquito con ustedes esta mañana, más que un sermón, es cómo fue ese proceso en que el Señor tomó a una persona totalmente incrédula, muy racional, una persona para la cual la ciencia daba todas las explicaciones, y a través de un proceso muy duro, por ponerle un nombre, me llevó a sus pies. Yo crecí en una familia muy científica, por ponerle un nombre. Mi papá era médico, mi mamá farmacéuta, ambos muy estudiosos, ambos tenían digamos que una educación familiar también muy apartada de los caminos del Señor. Iban a la iglesia, profesaban la fe católica, pero iban cuando había un bautizo, un matrimonio, alguna ocasión especial. Rara vez fui yo con ellos a la iglesia, a una misa durante mi niñez. Sin embargo, tanto mis hermanas como yo terminamos estudiando en colegios católicos, y colegios católicos muy, muy estrictos del Opus Dei. Tanto ellas como yo estábamos en colegios, ellas estaban en colegios de solamente hembras y yo en un colegio de solamente varones. Y de alguna manera crecí con un contraste en el que por un lado tenía, digamos que toda la estructura mental, científica y racional de mi papá y mi mamá, y por otro lado, tengo que utilizar la palabra porque es la única que me sale, y por otro lado, un terror visceral a Dios, porque fue lo que me inculcaron en el colegio ahí en el colegio yo iba todas las semanas a misa. Nos daban clases de religión con el catecismo de la Iglesia Católica. Y de los recuerdos más vivos que tengo yo del colegio era estar en la fila para el confesionario, sudando frío, porque tenía que hablar con el cura y confesarle mis pecados. Y pensando si Dios me iba a perdonar o no me iba a perdonar. Lo cierto es que un poco esa dualidad fue la que marcó esa etapa de los 7 a los 18 años, y la que de alguna manera provocó que al momento de salir del colegio, mi primera reacción fuera apartarme y rechazar de plano cualquier cosa que tuviera que ver con Dios. Yo abracé ese racionalismo y poco a poco fui enraizándome más en esa opinión personal de que mi vida dependía enteramente de mí mismo, de que lo que a mí me pasara solamente dependía de lo que yo hiciera o dejara de hacer, y que no había ningún ser superior que estuviese determinando mi destino, ni siquiera diseñando este mundo o controlando o proveyendo o sustentando el mundo. Así pasaron unos cuantos años. Yo recuerdo que mientras estudiaba en la universidad, mi papá siempre fue un hombre muy, muy trabajador. Él era hijo de franceses, de un francés con una guayanesa. Mi papá nació en un pueblito que se llama El Palmar, que era de carreteras de tierra ¿cómo se llama? Allá en el estado Bolívar. Y era uno de 9 hermanos. Mi abuelo
enfermó estando mi papá muy joven y mi papá estudió toda la carrera de medicina cuidando a su papá. De alguna manera, él aprendió que el trabajo duro era necesario y eso me lo inculcó. Yo apenas salí del colegio, recuerdo que tenía un paciente que trabajaba en una empresa que se llamaba Teleprovenca y cuando yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas, inmediatamente me consiguió una pasantía y estudiaba y trabajaba. Y eso fue, digamos que mi mentalidad por muchos años. Yo tengo que esforzarme, tengo que echar para adelante, tengo que ser el mejor profesional, porque todo depende de mí. Mucho esfuerzo. Mientras mis amigos estaban rumbeando en la universidad, yo estaba trabajando. El hecho que al año de haber salido de la universidad ya tenía un puesto importante en una empresa textil como gerente de logística en una planta. De ahí me vine a Caracas al Citibank y antes de tener 30 años, tenía 28 años cuando ya tenía un cargo de vicepresidencia en Citibank. Cada día mi cabeza y mis pechos se crecían más porque era un tipo importante, porque había logrado mucho con mi esfuerzo. Y ahí vino el primer golpe. Conocí a una mujer de la cual me enamoré perdidamente, que había sido recién diagnosticada de esclerosis múltiple. Ella siempre bromeaba porque ella decía que ella era la única esposa que había venido con manual. Y el manual fue que cuando nos conocimos ella me entregó un librito como este grueso, describiendo todo lo que le podía pasar a ella en el futuro con la esclerosis múltiple. Si les confieso, me lo leí, pero nunca pensé que todo lo que ahí decía podía pasarle a ella. Todo le pasó. Ahí describía con pelos y señales, como decimos aquí, cómo iba a ser el proceso y cuáles eran todos los síntomas que ella podía vivir. Hoy en día digo que, por gracia del Señor, yo no le presté mucha atención a eso y prevaleció ese enamoramiento por encima de esa mente racional y al poquito tiempo ya nos habíamos casado. El hecho es que, estando ya casado con ella, cambian a mi jefe en Citibank, ponen a otra persona que venía de otro banco. O sea, cambiaron el presidente del banco y él venía con su mano derecha. Y su mano derecha se enamoró del área que yo tenía a cargo en el banco porque era justamente el área de comercio electrónico, estaba empezando el tiempo de internet y todo esto. Y era yo el que llevaba esos proyectos y este hombre, esta área es mía. Para hacer un cuento largo o corto, en cuestión de 4 meses estaba parado yo delante de él en su oficina reclamándole en buen tono porque él estaba presentando todos mis proyectos como que fueran suyos y su respuesta fue, bueno, así trabajo yo, si te gusta, chévere, y si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto, de ahí me fui a recursos humanos, dije lo que estaba pasando y salí del banco. 3, 4 semanas después, había conseguido un trabajo en el Universal para llevar el área de internet. Estuve un primer año en el Universal. Ese primer año recuerdo que me pidieron hacer una reducción de personal muy fuerte. Me tocó despedir a un grupo grande de personas y al año siguiente me lo hicieron a mí. Y de estar así infladísimo y con la cabeza pensando, aquí yo soy me quedé sin trabajo. Y fue, digamos que, el primer golpe duro. El primer golpe duro contra mi ego, contra esa creencia que yo tenía de que yo lo podía todo y de que si yo me proponía las cosas las iba a lograr.
Al poco tiempo de salir del Universal, la enfermedad de Melissa, que era el nombre de mi esposa, empezó a avanzar. Cuando yo la conocí, ella cojeaba un poquito de la pierna izquierda, pero poquito tiempo después de salir del Universal, ella tuvo un brote nuevo de la enfermedad, quedó en silla de ruedas. Y a partir de ese brote, la enfermedad comenzó a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. A los 3 años de estar casados, ya ella estaba en una silla de ruedas. Nos casamos en el año 2000, 2001. En el año 2004 ya ella estaba en la silla de ruedas. Y de ahí en adelante la enfermedad comenzó a avanzar, comenzó a avanzar. La relación empezó a deteriorarse. La fricción entre cabeza dura pensando, yo te estoy cuidando, tú estás enferma y yo estoy haciéndote un favor por estar contigo, aunque suene, o sea, no era tal vez la manera de pensarlo, pero ante cualquier desacuerdo con ella, yo lo primero que pensaba inconscientemente, y tengo que reconocerlo, es, pero tú cómo me reclamas a mí nada si yo estoy cuidando cuando nadie te estaría cuidando. Y ella, por otro lado, pensaba, yo no quiero que él siga conmigo porque va a tener que aguantar esto. Entonces, por un lado, yo estaba con ella hacía cosas para que la relación se fracturara. Y en ese tiempo cedimos a, digamos que a la presión de varias personas familiares directas que le decían que la marihuana era buenísima para quitarle el dolor. El hecho es que ella comenzó a consumir marihuana y yo comencé a consumirla con ella por solidaridad. Se pueden imaginar que todo lo que ocurrió a continuación, lejos de ser un alivio para la enfermedad, sí, le quitaba el dolor, pero la enfermedad seguía avanzando. Entonces, un ratico de estar desconectado versus encontrarnos con la pesadilla de no saber manejar una situación que cada vez se ponía peor. En ese tiempo, en un tiempo en el que prácticamente de las 24 horas del día estaríamos peleando la mitad. Un tiempo en el que recuerdo claramente yo salía al mercado a hacer las compras y no quería regresar a la casa. Me salió una oportunidad de desarrollar, ya yo me había alejado un poco del área de los sistemas y me salió una oportunidad de desarrollar una aplicación para una compañía de un amigo y me comuniqué con una persona con la que yo había trabajado hacía bastante tiempo. Le comenté, le dejé un mensaje, resulta que bueno, ese mensaje no lo recibió, no era ya su teléfono, pero por cosas que yo pensé en el momento, qué casualidad, resulta que no eran casualidades, él me llamó. No porque había escuchado el mensaje, sino porque estaba pensando en cómo estaría yo. Éramos muy amigos, de hecho, yo estaba con él cuando conocí a mi esposa. Le digo, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Rafael llegó a la casa, se encuentra con esta situación, yo no sabía que él era cristiano. Y yo lo que recuerdo es que Rafa, lejos de hacer lo que muchos cristianos hubiesen hecho, que era, al ver esa situación, dos personas drogándose enfrente de cualquiera, prendiendo un porro de marihuana como que fuera una cosa normal, peleándose con el mundo, en lugar de salir corriendo, se quedó. Y Rafa comenzó a prestarnos su hombro para llorar. Iba a la casa 3 o 4 veces a la semana, a veces más. Si yo tenía que hacer una diligencia, me montaba en su carro y me llevaba. Y poquito a poco, de vez en cuando tocaba una canción, una alabanza. Yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba
estudiando con un profesor de guitarra que tocaba jazz y tenía varios amigos que tocaban jazz. Entonces decía, esa música que tú tocas es muy fácil, muy sencilla. Y rechazaba, pero más que por sencilla, la rechazaba por ese tema que yo tenía de que no quería nada que ver con la iglesia. Pero Rafa nos amó, nos cuidó y estuvo día tras día viniendo a la casa, día tras día prestándonos su hombro para llorar, día tras día intercediendo entre las peleas de Melissa y yo. Y poco a poco se fue ganando el derecho a que lo escucháramos. Un día recuerdo que estaba con él en el jardín y él sabía cómo pensaba yo con referencia a la fe y a la religión. Y él me dijo, Gonza, ¿tú crees que hay una religión verdadera? En ese momento ya yo como que me había amoldado a la creencia del mundo de que la verdad no es absoluta. Y mi respuesta automática fue, Rafa, la verdad es lo que cada quien quiera creer. Esa fue mi respuesta. Si tú quieres creer que Dios existe, perfecto. Yo opté por creer que Dios no existe y esa es mi verdad. Y Rafa lo único que me dijo fue, o sea que si yo digo que tú te llamas Pedro, tú te llamas Pedro. No, yo me llamo Gonzalo. Pero mi verdad es que tú te llamas Pedro. Entonces, eso cambia de alguna manera, en verdad, tu nombre. No me dijo más nada. Solamente me dejó pensando en lo que es el concepto de la verdad y lo que es la realidad. No me dijo más nada. Ahí lo dejó. Por supuesto, empezaron a venir ideas a la cabeza. Yo había estado leyendo mucho de budismo, por ejemplo. Yo decía, ¿puede ser verdad simultáneamente que uno muera y reencarne? ¿Puede ser eso verdad junto con que hay un solo Dios que va a juzgar el mundo? ¿Puede ser verdad que hay un solo Dios y que hay múltiples dioses simultáneamente? La conclusión, por supuesto, inmediata fue, o esto es verdad, o esto es verdad. La realidad es una sola. Como una semana después, estábamos en el jardín, nuevamente él me pasó su celular y me preguntó, Gonza, tú que eres ingeniero, ¿cómo se hizo este teléfono? Yo le dije, bueno, Rafa, alguien hizo un análisis de las necesidades del mercado, hizo un diseño, se elaboraron una lista de partes, se consiguieron todos los componentes, se armó toda una cadena de producción y se comenzó a producir el teléfono. Ajá, pero ¿por dónde comenzó? Bueno, por el diseño. Y la única pregunta que me hizo fue, ajá, ¿y tú? Y este mundo que tenemos alrededor y esa flor que está ahí, que es bellísima, que es mucho más complejo que este teléfono, ¿tú de verdad crees que todo esto salió de la casualidad, que todo esto llegó a ser porque sí? No me dijo más nada. No siguió discutiendo conmigo, no siguió argumentando, no siguió tratando lo dejó hasta ahí. Sin embargo, mi cabeza siguió dando vueltas. Nuevamente pensando, ok, no puede ser verdad simultáneamente que este mundo es el resultado de una explosión y que todo estaba desordenado y de repente se ordenó. Y ser verdad que hay un diseño. Y la lógica y el sentido común dicta que hay un diseño. Y que esta complejidad y que este universo tan perfecto, que nosotros estemos montados en una roca enorme que da vueltas a cientos de kilómetros por hora sobre su propio eje y que a la vez se está moviendo alrededor de un sol junto con otros planetas y que todo ese sistema se mueve en el universo con otras cosas y no chocamos con nada y estamos parados en esta piedra y no salimos volando, sino que pensamos que es piso sólido
y que puedo ver como veo y que tengo sistemas en mi cuerpo que me sustentan la vida y que me permiten comer y ver y escuchar, esto definitivamente no es casualidad. Esto no es que no había nada, explotó y cayó organizado. El hecho es que después de varias conversas de ese estilo con él, tuvieron 3, 4 semanas más o menos, un día me acerqué a Melissa, que era tan reticente como yo con el tema de la religión. Ella también estudió en un colegio católico. Ella, por el contrario, tenía una mamá muy católica y muy incisiva. Y le comenté, pensando que Melissa me iba a decir, tú estás loco. Le dije, oye, mi amor, ¿sabes qué? Estaba hablando con Rafa sobre Dios. Y la respuesta de Meli fue, yo también. Rafa estaba haciendo lo mismo con ella, con cada quien aparte. Tomé el teléfono, le llamé a Rafa y esa noche llegó como a las 7:30, 8 de la noche. Estuvimos hasta las 7 de la mañana del día siguiente preguntándole y preguntándole y preguntándole y preguntándole. En un momento nos dijo, déjenme darme una ducha, que tengo que irme al trabajo. Se duchó, se fue, nosotros nos acostamos y al levantarme, recuerdo entrar en la ducha y sentir, por un lado, el peso de mi pecado. Haber entendido, Señor, por muchos años dije que tú no existías. Por muchos años he sostenido que estoy solo en este universo y que todo depende de mí. Y ahora me doy cuenta que tú sí existes y estás ahí. Pero fíjense, lo primero que vino a mi cabeza fue los recuerdos que yo tenía del colegio. Yo realmente en el colegio nunca me hablaron del Evangelio, nunca me hablaron de la cruz, nunca me hablaron de la obra redentora de Jesús, pero sí me hablaron mucho del pecado. Y lo primero que me vino a la cabeza fue la enormidad de mi pecado. Y ante esa revelación del Señor de yo sí estoy aquí, yo sí soy real, ese recuerdo de mi pecado tomó una magnitud enorme y lo único que pude hacer fue llorar como un bebé pidiéndole perdón al Señor. Pero a diferencia de lo que había experimentado cuando era un muchacho en el colegio, junto a ese peso enorme, sentí un amor y un alivio que yo no había experimentado jamás. Junto con esa angustia de Señor, perdóname, ¿y ahora qué hago? Y de no poder estar en su presencia, de sentir dónde me escondo porque no tengo dónde esconderme para escapar de ti y de tu santidad. Junto con eso vino un alivio enorme. A Rafa en esa noche no le dio tiempo de explicarnos todo el Evangelio. Todas las preguntas de nosotros estuvieron orientadas a ¿Dios existe o no existe? Pero ante la revelación de sí, tú estás aquí y eres santo y yo soy un pecador, y esa desesperación de preguntar ¿y ahora qué hago? Había una sensación de alivio, había una sensación de perdón y había un calor intenso en el corazón que yo no entendía ni podía explicar. Salí del baño bañado en lágrimas para encontrarme que Melissa, mi esposa, estaba en la cama llorando como una bebé exactamente en el mismo momento. Por gracia del Señor, Él nos abrió el corazón a los dos.
en el mismo instante, puso esa misma claridad de nuestro pecado frente a su santidad y nos dio ese regalo enorme de sentir su presencia y su perdón. No teníamos, podíamos llamar a Rafa inmediatamente, pero él estaba en el trabajo. Desayunamos, Melissa todavía en ese tiempo podía pasarse a la silla de ruedas. Nos fuimos a la sala, comimos y lo primero que hicimos fue buscar una Biblia. En internet no teníamos Biblia. Y en cuestión de 2 semanas leímos los 4 evangelios, leímos Hechos de los Apóstoles y llegamos al libro de Romanos. Llenos de preguntas, llenos de interrogantes, sin entender todavía qué podíamos hacer, porque si había algo que yo tenía claro, es que lo que yo había conocido en el colegio nunca había generado en mí un deseo genuino por conocer al Señor. Y por alguna razón, por su providencia y su guía, la reacción fue: vamos a leer la palabra. Recuerdo el momento exacto en el que, leyendo la palabra, yo pasé de pensar esto es una cosa manipulada por los hombres y por la iglesia para manejar a las masas, a decir: Señor, esto es tu palabra, este eres tú hablando. Nos comimos los 4 evangelios, nos comimos Hechos de los Apóstoles, llegamos a Romanos, y si han leído la carta a los Romanos, sabrán que los primeros capítulos de la carta a los Romanos es una exposición sobre el pecado. Cada vez que leíamos, íbamos avanzando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y decíamos: sí, soy yo este pecador, soy yo el que no tiene nada que hacer, el que no puede hacer absolutamente nada para reconciliarse contigo, Señor. Mientras más avanzábamos en el capítulo 1 y 2, más crecía esa convicción de que éramos incapaces de reconciliarnos con Dios. Pero llegamos al capítulo 3. Y es eso lo que quisiera que leyéramos. Algunos versículos del capítulo 3 con los que el Señor me hizo entender por qué, a pesar de que ya yo había entendido la magnitud de mi pecado y entendía que estaba frente a un Dios santo, 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 sentía más gozo y más perdón que aflicción. Y quisiera que abriéramos Romanos capítulo 3. Y vamos al versículo 9. ¿Lo tienen? Romanos 3, 9. Como les dije, Pablo viene en los primeros capítulos haciendo una exposición muy cruda sobre la realidad del pecado, tanto para los no judíos, los gentiles, como para los judíos. Y en el versículo 9 dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo pecado. Judíos y no judíos bajo pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno.
No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta este punto yo lo que venía diciendo era: versículo 19, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. No por hacer las obras de la ley, sino que mediante ella tomamos conciencia de pecado. La ley nos muestra la santidad de Dios y nos muestra la magnitud de nuestra realidad caída, nos muestra la magnitud de nuestro pecado. Y el versículo 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Cuatro semanas antes de leer esto, 3 semanas y piquito, yo había caído en cuenta de la santidad de Dios, había caído en cuenta de la magnitud de mi pecado, pero lejos de estar aterrado, estaba agradecido. Y no entendía por qué. No entendía por qué, si Él es santo y yo soy así de pecador, ¿por qué puedo sentirme perdonado y agradecido? Hasta que llegué a este texto y leí: sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y esta llega mediante la fe en Jesucristo. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Cuando leímos esto, Melissa y yo nos quedábamos mirando. ¿Tú entendiste lo que yo entendí? Sí, yo entendí lo que tú entendiste. Esto no puede ser así de sencillo, decíamos. No puede ser que yo, por creer en lo que hizo Jesús en la cruz, seamos perdonados. ¿Y dónde están todas las obras que tenemos que hacer? ¿Y dónde está ir a la iglesia? ¿Y dónde está confesarnos? ¿Y dónde están todas las cosas que tenemos que hacer? Si no hemos hecho nada de eso, ¿por qué hemos de ser perdonados? Pero a la vez, ¿por qué siento perdón si no he hecho nada de eso? En ese momento ya nos habían dado el teléfono de el que fue nuestro pastor por varios 15 años, 12, 15 años. En esa iglesia llegué a ser copastor. Inmediatamente llamamos: Eduardo, estamos leyendo Romanos y dice que somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso significa que por haber creído en la obra de Jesús en la cruz,
¿ya estamos reconciliados con Dios? Y la respuesta fue, sí. No se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata del esfuerzo que tú hagas para reconciliarte con Él, no se trata de todas las buenas obras que tú hagas, porque todas esas buenas obras siempre están manchadas de pecado. Se trata de que en lugar de tú tratar de subir al cielo a reconciliarte con Él, Él bajó para reconciliarte a ti con Él. Y lo hizo pagando el precio más alto. El castigo que tú tenías que recibir, Él lo recibió por ti en la cruz. Y es la conciencia de eso, de tu propio pecado y de su propia santidad y el entender el regalo que Él te dio en esa cruz, lo que te reconcilia con Él. Ese día, toda la manera en la que Melissa y yo pensábamos comenzó a transformarse, por supuesto. Comenzamos a estudiar la palabra, comenzamos a congregarnos, pero tanto la manera como yo me relacionaba con ella, como la manera en que ella se relacionaba conmigo comenzó a cambiar. Ya yo no le estaba haciendo un favor a ella. Ya yo no estaba sencillamente siendo el tremendo tipo que está cuidando a una mujer enferma. Yo estaba siendo el hombre que Dios le dio el privilegio de cuidar a una hija suya y de alabarlo y servirlo a Él, cuidándola a ella. Con el tiempo Dios convirtió esa cama en una especie de, tal vez la palabra no sea correcta, pero una especie de altar. Él convirtió esa cama en un lugar de adoración, donde con cada cuidado, con cada alabanza, con cada limpieza, con cada tratamiento, Él estaba siendo honrado. Él convirtió esa cama en un lugar en el que en medio del dolor muchas personas conocieron al Señor. Él convirtió un momento, una realidad muy dolorosa en una herramienta suya, a través de la cual Él mostró su gracia, mostró su perdón, mostró su misericordia. Y sosteniéndonos a nosotros dos en esa situación, habló de Él. Y a través de esa situación nos permitió compartir su palabra con muchísimas personas. La situación de Meli siguió complicándose con el tiempo. El segundo año de la pandemia le dio COVID. Se recuperó del COVID, pero el COVID hizo que toda la enfermedad avanzara muchísimo. Y en noviembre del año 2023, después de pasar casi 13 años paralizada en la cama, Melissa partió con el Señor. Pero fueron 13 años de conocer al Señor desde un lugar diferente al que la mayoría de las personas lo conocen. De hecho, después de que Meli partió con el Señor, yo he tenido que comenzar a conocer al Señor desde el lugar en el que la mayoría de las personas lo conocen. Yo no tenía la opción en aquel tiempo de decir, puedo elegir entre hacer esto o hacer aquello. Quisiera hacer planes de viajar o quisiera hacer planes de trabajar. Sencillamente la situación era tan fuerte que la opción que Meli y yo teníamos era sencillamente alabarlo y trabajar para Él y estar ahí. Y eso, lejos de ser una carga, físicamente era una carga, emocionalmente era una carga, pero era también un privilegio. Porque a veces no nos damos cuenta
que realmente nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Las cosas que nosotros tenemos aquí las damos por sentadas. Las oportunidades que nosotros tenemos en este mundo las asumimos como que son nuestro derecho y creemos que vamos a tener esas cosas por siempre. Pero se nos olvida que las cosas cambian en un segundo. Hablaba con Luis ahorita que él pasó por una ocasión, por un proceso muy doloroso con su esposa y ahora de un momento para otro está pasando por un proceso muy doloroso con sus hermanas. Después de haber pasado todo lo que pasé con mi mamá, con mi esposa, hace un mes le diagnosticaron a mi mamá un cáncer terminal. Cuando la operaron, se dieron cuenta que estaba totalmente regado el cáncer, no pudieron sacar nada del tumor, lo tiene en el hígado, lo tiene en el vaso, le agarró los riñones, está totalmente... Y nuevamente estoy sentado al lado de una cama, viendo a una persona que amo apagarse poquito a poco. Y no les niego que los primeros días la pregunta que me venía era ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me dejaste disfrutar un tiempo más a mi mamá? ¿Por qué no me dejaste? Oye, Melissa se acaba de ir, pasé 12 o 13 años casi sin disfrutar a mi mamá por la situación de Melissa. ¿Por qué no me la dejaste más tiempo? Pero a medida que ha ido pasando los días, de alguna manera el Señor me va recordando que tengo muchos más motivos para darle gracias que para reclamarle. Me regaló 1 año y medio de poderla cuidar, estando ella bien, de disfrutar con ella, de almorzar con ella todos los días, de ir, de venir. En un momento ella se fracturó una mano, al mismo momento que yo me fracturé un pie, nos cuidamos mutuamente. Y nos regaló 1 año y medio de una enfermedad que estaba ahí latente y avanzando, sin un diagnóstico, sin la preocupación de que tenía un cáncer y que le quedaba poco tiempo. Y ahorita por su gracia y por su misericordia, mis hermanas que viven afuera también pudieron venir y estamos los 3 con ella. Pero por sobre todo el Señor no ha hecho, o sea, lo más importante que ha hecho estos días es recordarme nuevamente que somos peregrinos y extranjeros y que verdaderamente este no es nuestro hogar. Nosotros no estamos aquí para vivir esto. Tenemos una realidad caída, tenemos un pecado enorme que nos separa de Dios, pero también tenemos un Salvador que vino y se hizo hombre y murió por nosotros y que sufrió al punto de decir, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y que sabe lo que duele y sabe lo duro que es el sufrimiento y estuvo dispuesto a asumirlo y a recibir en lugar de nosotros el castigo que nosotros debíamos recibir. Y el Señor, estos días, en medio otra vez de una situación dolorosísima, que a veces me despierto en la mañana pensando que es como un sueño, o sea, ¿será que es una pesadilla? Pero nuevamente en medio, enfrentándome a la muerte de la persona, yo creo que para cualquier hombre, cuando mi papá murió, a mí me costó, pero esto me está doliendo. Creo que no hace falta que se los diga. Pero en medio de ese dolor, lo que el Señor me está recordando es que estamos aquí de paso.
y que en Él y con su perdón, esto es nada en comparación a la eternidad y a la esperanza que tenemos en Él. Y que si el tiempo que estamos aquí nos toca sufrir, y si el tiempo que estamos aquí nos toca enfrentarnos a pruebas y nos toca enfrentarnos como tantos cristianos lo han hecho a lo largo de la historia y como Él mismo lo hizo, va a ser para su gloria. Y va a ser para representarlo, y que sea para representarlo, y que sea para hablar de Él, y que sea para que otros vean la obra de Él en nuestra vida, la fortaleza que Él nos da y la guía que Él nos da. Cuando David me escribió hace 3, 4 semanas para avisarme de esto, teníamos recién el diagnóstico de mi mamá. Estábamos en la terapia intensiva, acababan de salir de la operación y el médico nos acababa de decir, mira, básicamente no hay nada que se pueda hacer. Esto está súper avanzado. Mi mamá no quería ningún tipo de quimioterapia, ya lo había dicho, pero el doctor de hecho nos dijo, aplicarle una quimioterapia en estos momentos es empeorar la poca calidad de vida que va a tener. Vamos a estabilizarla para que puedan irse a la casa y ella esté lo más cómoda posible. En ese momento yo le dije a David, cuenta conmigo, pero estuve por lo menos 2 semanas pensando, wow, Señor, ¿cómo me paro yo a hablar de ti si me siento peleado contigo? ¿Cómo me paro yo a hablar de ti si estoy peleando con tu voluntad y estoy peleando con lo que tú estás permitiendo? Pero Señor, nuevamente en su misericordia y en su gracia, lo que ha hecho es recordarme que no se trata de nosotros, se trata de Él. Que lo único que podíamos nosotros hacer para ser rescatados era poner nuestro pecado. La salvación la puso Él. Y que nuestra verdadera esperanza no está aquí, sino allá, en la eternidad con Él. Y que esto es una oportunidad que tenemos de darle la honra, darle la gloria y ser utilizados por Él para que otros también lo honren.